Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con lo que es la práctica número 2. El tema de hoy es el modelo de base de datos relacional, en el cual pues la práctica quedará de manera síncrona, es decir, que va a estar el material alojado en la plataforma, ya se encuentra alojado, donde lo van a poder revisar y realizar en su momento lo que es la práctica. Deben marcar asistencia y al finalizar la guía práctica, pues la deben de subirla al apartado que va a quedar al final. Por ahorita no lo he agregado, pero ahí va a estar alojado. Bueno, vamos a ver, a visualizar lo que es la guía. Acá les he dejado la guía práctica, en el cual pues se basa en el tema del modelo de base de datos relacional, en el cual pues ya tienen una idea de qué es el modelo de la base de datos relacional, en el cual que permite organizar los datos de las tablas, o sea, o también llamadas relaciones, en las cuales pues se componen de filas y columnas. Cada tabla representa una identidad y las columnas van a representar los atributos de esa entidad. Las relaciones en las tablas se establecen mediante las claves primarias y y la llave o llaves foráneas, perdón, en el cual pues las claves primarias, que son las primary key, que es el campo inicial o un conjunto de campos donde vamos a identificar que sea de manera única, es decir, que mi fila en la tabla sea única. Luego tenemos la clave foránea, la foreign key, que es un campo en una tabla que se refiere a la clave primaria de otra tabla, estableciendo así una relación entre ambas. Es decir, si yo estoy utilizando la tabla como la que usábamos en la práctica anterior, claro, solo era una primary key porque solo era una única tabla, es decir, solo una única fila. Y en este caso, cuando ya aplicamos la clave foránea, o sea, la foreign key, estamos haciendo relación entre ambas tablas. Bueno, acá les he dejado, hay un ejemplo que lo vamos a trabajar en SQL Server, pero la relación la vamos a visualizar en el DB Diagram Yo, donde la podemos visualizar, o sea, ya de manera más formal. Vamos a crear lo que es un modelo simple, que en estas tablas van a incluir lo siguiente: una tabla cliente, que va a ser una información sobre los clientes; productos, que va a ser una información sobre los productos; los pedidos, que van a ser los que se van a realizar por los clientes; y los detalles del pedido va a ser que va a incluir los productos solicitados. Bueno, ahora que ya hemos leído un poco sobre el modelo relacional de una base de datos, nos vamos a dirigir al DB diagram yo. O sea, vamos a visualizar en el diagrama yo. Antes, cuando uno inicia, bueno, lo abro por primera vez, tiene que borrar todo el contenido que hay en el editor porque eso ya lo da por defecto, ¿verdad? Y vamos a digitar o copiar el código de la base de datos que nosotros estamos realizando, y automáticamente va a regenerar lo que es el diagrama con las relaciones entre las tablas. Eso sí, que el código que se coloca acá, o más bien el código que nosotros le asignamos, no va a ser con el lenguaje de SQL Server, sino que va a ser con el otro lenguaje de DDL, que creo que así parece, me parece, no me recuerdo. Pero la idea es que ustedes comprendan cómo se pueden visualizar nuestras tablas. Por ejemplo, en este ejemplo, creamos un modelo simple que incluye las tablas que ya he mencionado: la de clientes, productos, pedidos y detalles de pedido. Va, agrego yo mi tabla cliente. ¿Qué va a tener mi tabla cliente? Va a tener un cliente ID, que va a ser mi clave primaria, un nombre, N Barça, que sea null null,
va a ser el nombre del cliente para que no se pueda repetir un Gmail donde los clientes van a registrar por medio del nombre y correo. Va, tengo mi tabla cliente. Luego tengo una tabla producto. Esa tabla producto vamos a agregar el campo producto ID que va a ser nuestra clave primaria con su nombre, o sea, es decir, el nombre del producto, el precio que va a ser el precio del producto y ya tengo mi tabla. Va. Esas dos tablas en sí son generales. Digamos, la de cliente va a depender de la tabla pedido y la tabla detalles de pedido va a depender de pedidos y esta otra producto va a depender de detalles pedidos. ¿Por qué? Porque nuestra tabla pedido, no, es decir, nosotros solicitamos un pedido, o sea, por ejemplo aquí digamos que solicitamos un pedido, digamos que queremos una soda, va a ser nuestro primer pedido. Luego el nombre del cliente y la fecha actual del que se esté solicitando el pedido, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos nuestra tabla pedido. Como ya llenamos la tabla cliente, nos pasamos a la tabla pedido, donde estas dos lleva lo que es la clave foránea. ¿Por qué la clave foránea? Porque depende de la tabla de cliente. Y lleva una fecha que va a ser la fecha del pedido de cuando se realizó, por ejemplo, hoy, digamos, hoy, 18 de febrero del 2025. Bueno, entonces yo pido mi soda, que va a ser mi primer pedido, el cliente, que sería Isabel Méndez, y la fecha del pedido, que ya les he mencionado, 18 de febrero del 2025. Bueno, ahí tengo mi tabla pedido. Ahora, para la tabla de detalles pedidos, qué es lo que solicitas o cuáles campos son los que establece ahí. Por ejemplo, detalle ID va a ser nuestra clave primaria y el pedido ID va a ser nuestra clave foránea y el producto ID también va a ser nuestra clave foránea. ¿Y cuál sería la cantidad de producto que yo llevaría? Pues como les venía diciendo, la tabla de detalles pedidos depende de los pedidos y depende de los productos. ¿Por qué? Porque en los detalles voy a detallar el pedido del ID, o sea, yo solicité soda. Eh, Luego el ID del producto. O sea, lleva un ID o un código, podemos decirle que le agregamos. ¿Y cuánto sería la cantidad que yo voy a llevar? Por ejemplo, pues, digamos, yo voy a llevar 10 sodas pues, de litro, digamos, o una docena de sodas de litro. Y ahí estoy especificando la cantidad que voy a llevar. Vale, acá tengo mis tablas relacionadas, ordenadas. Ya les he explicado qué es lo que hace cada una y para qué se utiliza y cómo lo podemos realizar. Pues, en este caso solo estamos viendo el modelo de la base de datos, nada más. O sea, el modelo de la base de datos relacional. Ahorita no vamos a insertar un dato y toda la cuestión. Eso lo van a hacer al final ustedes en la actividad. Van a investigar y más adelante lo voy a explicar lo demás. Vale. Ya vimos el diagrama de cómo se relacionan las tablas. Ahí está. Vea, ustedes lo que van a hacer es digitar este código que les salga tal cual como está ahí. Vea los comentarios. Es opcional y lo quieren agregar, pero es una sugerencia para que sepan qué es lo que están haciendo. Va. Va, digamos, si se les pierde esto, yo les sugiero que mejor póngale una captura y la guardan en su carpeta de prácticas para que la tengan ahí por cualquier cosa.
Ahora que una vez que hemos copiado, o sea, ustedes van a copiar el código de todas las tablas que vamos a trabajar, en las cuales podemos visualizar cómo quedan relacionadas, pues. Ahora nos vamos a crear nuestro proyecto nombrado Práctica 2 Base de Datos. He creado mi base de datos, aquí está al final, aquí está al inicio, perdón. Luego, una vez que yo he creado mi base de datos, empezamos a crear todas las tablas ya relacionadas que hemos creado en nuestro sitio de DB Diagram-Yo. Pasamos a crearla en SQL Server, donde vamos a crear las tablas relacionadas y vamos a seleccionar nuestra tabla para poder visualizar qué es lo que contiene la tabla o más bien cuál es su estructura y conocer, pues. Creamos nuestra primera tabla nombrada cliente. Nuestra tabla creada nombrada cliente. Creamos nuestra tabla cliente con en el campo cliente ID, que va a ser un identificador único de cada cliente, es decir, la clave primaria con autoincremento. Y un campo nombre, que este campo nombre va a ser el nombre del cliente, o sea, este campo es obligatorio. El Gmail, que es un correo electrónico del cliente, también es obligatorio y único. Ahí tengo mi primera tabla. Ahora paso a crear la siguiente tabla que sería producto. Permítame que aquí tenga guardado. Mi tabla producto. Aquí tengo mi tabla producto, creo mi tabla producto. Como primer campo sería el producto ID, que igual es un identificador único del producto, es una clave primaria con autoincremento. Es decir, que estas dos tablas son individuales, o sea, no dependen de nada. Con el campo nombre, que va a ser el nombre del producto, y también este campo es obligatorio. Y el precio, que es el precio del producto, que van a ser con dos decimales, y también es obligatorio. Luego, seguidamente pasamos a la tabla pedido. En la tabla pedido, creamos la tabla pedido, en el cual, pues, ahora ya entrando al campo pedido IT, que este va a ser un identificador único con clave primaria y va a ser autoincremental. Y el siguiente campo, que sería la cliente ID, que este va a ser el identificador del cliente que realizó el pedido. Es decir, que esta clave va a ser clave foránea, porque esta se va a relacionar con la tabla de cliente. Y agregamos el siguiente campo, que sería fecha pedido, que es la fecha en que se realizó el pedido, o sea, el valor por defecto de la fecha actual. Y acá tenemos con el foreign key cliente, que va a hacer referencia al cliente, o sea, la tabla de mis clientes, con el campo cliente ID, que es la relación que hace con la tabla de cliente. Vaya, acá no la podemos visualizar, pero como ya les mencionaba que estas dos clientes con pedido, sí, cliente con pedido está relacionada, ¿verdad? Entonces ahí estamos cumpliendo lo que es la relación. Y finalizamos con la tabla, que sería eh, pedido. Esta sería tabla, la última tabla sería detalles de pedido. Vale. Acá yo me confundí en el código, pero es detalle de pedido. Detalle de pedido, en el cual pues nuestro primer campo, que sería el detalle ID, va a ser el identificador, perdón, único del detalle del pedido. Esta va a ser mi clave primaria con incremental. Y el pedido ID va a ser el identificador del pedido al que pertenece la clave foránea. Es decir, a mi tabla pedido. Luego tengo el otro campo que sería producto ID, que este va a ser otro identificador del producto en el pedido. E igual va a ser una clave foránea. Y agrego el siguiente campo, que sería el último,
la cantidad, es decir, la cantidad de productos en el pedido que yo voy a realizar. Este campo será obligatorio porque cada tabla lleva su relación. Va, en este caso, esta tabla, como es la última, va a ir relacionada con pedido ID, que es el campo de mi tabla de pedido. Por ejemplo, acá yo le puse pedido. Pedidos, que es un nombre adicional que se puede colocar para luego referenciar lo que es el pedido ID, que es a la tabla que nos estamos refiriendo, que sería detalles pedidos, porque no le puedo poner el mismo nombre, porque si no, no me va a poder hacer la relación, que sería la relación con la tabla pedido. Y luego con la siguiente relación con la foreign key, que va a ser producto ID de mi campo de detalles pedidos, va a hacer referencia a los productos, es decir, a la tabla que yo agregué. Entonces aquí me confundí, es a la tabla, entonces nos referimos a la tabla. Esta tabla, la de pedidos y a la de productos, que nosotros estamos haciendo referencia a cuál campo, al producto ID y acá en la de pedidos al pedido ID, que esta relación la hace con la tabla producto, es como le mostraba acá, ¿verdad? Que esta de detalles producto se relaciona con la de pedido y con la de producto. Vale, ahí estamos bien hasta ahí. Vale, ahí hemos creado todas las tablas con sus campos y las relaciones. Ahora, si yo quisiera seleccionar y visualizar todos los datos de las tablas, es decir, los clientes, los productos, pedidos y detalles pedidos, lo puedo hacer ejecutando el siguiente comando. Por ejemplo, yo selecciono este comando select por from cliente, que es mi nombre de la tabla de cliente, lo ejecuto y ahí me está mostrando los datos de la tabla, es decir, el cliente ID, el nombre del cliente y el correo del cliente. Vale. Ahí ya tengo seleccionada mi tabla, o sea, es decir, los datos de la tabla de clientes. Ahora, si yo quisiera visualizar la de productos también, entonces esta me va a mostrar los productos ID, nombre, precio. Al igual que la siguiente, pedido ID, cliente ID, fecha del pedido. Y finalizando con la última, que sería detalle ID, pedido ID, producto ID, cantidad, que es decir, que la tabla de calles pedidos complementa todo lo anterior, o sea, es decir, todos los campos de las tablas anteriores. Por ejemplo, ¿qué voy a detallar yo en mi detalle ID? Que cuáles son los productos que yo estoy llevando. O sea, voy a, va a ser un identificador único en el cual pues yo voy a detallar mi pedido. Por ejemplo, detalle, soda Coca-Cola, pues. Pedido. El pedido va a ser al que pertenece. Por ejemplo, pedidos podrían ser 001, digamos. Luego, Producto ID, que sería un identificador en el pedido. Por ejemplo, yo le agrego Coca-Cola 01. Luego la cantidad llevo 10 sodas de litro. Va. Ahí estoy complementando lo que es mi, mi tabla de detalles productos. A estas otras son siempre los comandos de cada una de las tablas para que ustedes los puedan visualizar. Y en sí, acá les he dejado una explicación general del código. Por ejemplo, se crean las cuatro tablas, clientes, productos, pedidos y detalles pedidos. Cada tabla, perdón, tiene una clave primaria que se identifica de manera única, o sea, de manera única cada fila. Y se utiliza lo que es la identity, o sea, de uno a uno,
para que los identificadores sean autoincrementables. Y estas se establecen restricciones como el not null, que es obligatorio y único. Y se definen claves foráneas, o sea, las foreign key, para crear las relaciones entre las tablas. Por ejemplo, con lo que mencionaba anteriormente, reforzándolo, los pedidos se relacionan con los clientes mediante cliente ID y los detalles pedidos se relacionan con pedidos mediante pedido ID y los detalles pedidos se relacionan con productos mediante producto ID. Y ahí complementamos lo que es la relación o el modelo de la base de datos relacional. Vaya, el desafío, ¿cuál es? Vaya, ahora que ya hemos creado los ejemplos de las sentencias de modelo de base de datos relacional, van a aprender a crear y relacionar tablas en SQL Server. Va, lo que ustedes van a hacer es que van a insertar datos en dos tablas y van a visualizar información mediante las consultas select. Va, las siguientes tablas que representan un modelo básico de la relación entre clientes y pedidos. A esas dos tablas, es decir, clientes y pedidos. Va, con esta tabla es a la que ustedes le van a insertar los datos. Va, solo esas dos tablas. O sea, ya tienen las tablas, ustedes las digitan, las ejecutan, que todas les funcionen de manera correcta y luego por cada tabla van a hacer un insert, o sea que le van a insertar los datos a estos campos. Por ejemplo, en esta, a los clientes le van a agregar un cliente ID, un identificador, por ejemplo, que como es el primer cliente va a ser número uno. El nombre, cualquier nombre. Un correo inventado. Bueno, ahí complemento mi insert de mi primera tabla cliente. Después de haber digitado todas las tablas. Luego voy a mi tabla pedida. Igual agrego un PDD, un identificador. Como va a ser el primer pedido, 001. El cliente, el que yo agregué anteriormente, que sería, digamos el ejemplo, Isabel Méndez. La fecha del pedido que está realizando, 18 de febrero del 2025. Bu- Ahí ya estoy agregando mis insertos. Para finalizar, para comprobar de que se han insertado la información correctamente, van a ejecutar las consultas que he agregado al final del ejemplo. ¿Cuáles consultas? Con esta. Por medio de un select por from, en la tabla cliente van a visualizar los datos que han insertado, al igual que en la tabla pedido. Y eso sería con respecto a al desafío, a la práctica que ustedes van a hacer. Cuando finalicen, van a capturar el insert de la tabla cliente junto con la selección. O sea, que aquí muestra pues que ha insertado los datos y o lo pueden hacer el código de inserto en la tabla y al fin y la ejecución va ya mostrada para que solo les salgan dos capturas y cuando ya finalicen eso lo van a agregar a un documento PDF con una portada y captura completa de que ustedes han finalizado toda la práctica, o sea, todo el ejercicio adicional. Y al finalizarlo lo van a subir en la apartado de la tarea práctica 2. Todavía acá no le he agregado porque le voy a agregar la grabación y al final les voy a colocar la, el apartado para que suban la práctica. Y ya sería prácticamente el tema de modelo de base de datos relacional. Espero comprendan y cualquier duda pueden escribirme.